Hola, hola amigos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Noé Ruiz y en esta ocasión vamos a platicar acerca de anemias hemolíticas. Recuerden que este tema pues es muy amplio, son muchos los subtemas, así que nosotros solamente vamos a hablar de lo más común y de manera muy superficial, solamente haciendo énfasis en la clasificación y en la fisiopatología. Repito, de manera muy superficial. Si ustedes gustan conocer más profundamente un tema en específico, yo les recomiendo que busquen pues una bibliografía más explícita después de ver este video, ¿de acuerdo? Así que vamos a iniciar. Como introducción, las anemias hemolíticas se definen como un grupo de trastornos en los que se produce una destrucción acelerada de los hematíes, con disminución de su supervivencia menor a 120 días, que sabemos esto es lo normal. Y desde el laboratorio nosotros nos podemos dar una idea si existe una anemia hemolítica, porque hay datos que nos orientan, como un aumento de bilirrubina indirecta, aumento de LDH y reticulocitos y disminución de aptoglobina libre. Esta aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina, así que si se destruye el eritrocito, este libera hemoglobina al torrente sanguíneo y la aptoglobina se une a la hemoglobina, así que su fracción libre disminuye. Podemos también darnos una idea si esta hemólisis es intravascular cuando hay hemoglobinuria o hemosideриnuria, o si es extravascular cuando existe esplenomegalia, ictericia o litiasis biliar recurrente. Entonces, las anemias hemolíticas las clasificamos si son agudas o crónicas, intravasculares o extravasculares, pero por mucho la clasificación más importante que deben de conocer es esta para que tengan organizadas sus ideas, es si son hereditarias o adquiridas. Así que vamos a ir desmenuzando esta tabla para que lo comprendan mejor. Entonces, puede ser hereditaria y todas las hereditarias tienen el defecto intracorpuscular, o sea, intrínseco del hematí. El hematí está defectuoso o también puede ser adquirida. Y las adquiridas son extracorpusculares, o sea, un defecto extrínseco del hematí. Por algún motivo, nuestro organismo está destruyendo ese eritrocito. Pero hay una excepción, es por eso que aquí he puesto este desfase que pues, se va a comprender al final. Hay un tipo de anemia hemolítica adquirida que es intracorpuscular. Si te lo sabes, déjalo acá abajo en los comentarios. De igual manera va a aparecer al final del video, pero tú déjalo, ¿ok? Entonces, las hereditarias pueden ser por alteraciones de la membrana, por enzimopatías o por alteraciones de la hemoglobina, ¿de acuerdo? Y primero vamos a hablar de alteraciones de la membrana. Y aquí lo más frecuente es la esferocitosis hereditaria y es de la única de la que vamos a hablar de este apartado. Entonces, ¿cuál es la patogenia? Es un defecto de las proteínas del citoesqueleto del hematí. Esta proteína es la más frecuente, la anquirina. La mitad de las personas tienen un defecto en esta proteína. Y este déficit debilita la unión del citoesqueleto a la doble capa lipídica. Hay una pérdida del material lipídico, como consecuencia de ello adquiere una forma esférica. En el frotis vamos a ver un esferocito. Y como su membrana es débil, cuando pase por los sinusoides esplénicos se va a destruir, o sea, se destruye en el vaso. O sea, esta esferocitosis hereditaria es de características extravasculares. Entonces, vean aquí esta imagen, la saqué del CTO, como aquí está el citoesqueleto, y vean esta anquirina que está aquí, que parece como un huevo, ancla el citoesqueleto con la membrana lipídica. Y esto hace que pues, se pierda material lipídico, como ya lo dije, pueda entrar agua, eso hace que la célula se dematice y ya no tenga forma de, pues la típica forma del eritrocito, más bien se abomba. Es por eso que el nombre de la enfermedad es esferocitosis. Y disminuya de tamaño, más bien es una microesferocitosis. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme borrar aquí. Entonces,
Bueno, esta es la causa más común de hemólisis hereditaria crónica. Y un dato importante, que siempre o casi siempre hay un antecedente familiar. De todas las anemias hemolíticas crónicas, esta se considera la más frecuente. Su clínica: ictericia recurrente, colelitiasis, esplenomegalia por aumento de eritropoiesis extramedular. Hay alteraciones del desarrollo óseo, esto porque pues hay aumento de eritropoyetina, lo que causa una hiperplasia en tejidos óseos. ¿Y el diagnóstico cómo lo hacemos? Bueno, cuando tenemos una anemia hemolítica con esferocitos, pero tomen en cuenta que estos esferocitos no son patoneumónicos. Y hay un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Imaginen que este es un eritrocito y tiene pues hemoglobina. En la esferocitosis, pues vean, el eritrocito se hace más pequeñito, pero la concentración de hemoglobina prevalece porque no hay déficit de esta. Así que pareciera que hay un aumento de hemoglobina, pero no pasa realmente eso. Lo que pasa es que el eritrocito se hizo pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, pues este parámetro sale elevado. Y bueno, la prueba para diagnosticar la esferocitosis se llama de fragilidad osmótica, y pues el fundamento es muy simple. Hay un aumento de la fragilidad de la membrana con hemólisis en soluciones hipotónicas. ¿De acuerdo? Y el tratamiento, pues cuando es leve, hay que dar ácido fólico para prevenir crisis megaloblásticas. Y cuando es grave, estos pacientes se benefician de esplenectomía, que no cura la enfermedad, pero sí mejora el curso. Y algo que yo les recomiendo es que ustedes se aprendan cuáles anemias hemolíticas mejoran con la esplenectomía. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue alteraciones de la membrana. Pero como les dije, también hay enzimopatías, y pues puede haber muchas vías que estén alteradas, pero lo más frecuente es que haya trastorno de las vías de pentosas fosfato por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el favismo. Entonces, ¿qué es lo que causa esta enfermedad? Pues el déficit de esta enzima produce una pérdida del poder reductor del hematí frente a la acción de sustancias oxidantes. La hemoglobina se desnaturaliza y se precipita en forma de cuerpos de Heinz, lo que aumenta la rigidez y disminuye la deformabilidad eritrocitaria. De las enzimopatías, esta es la más frecuente y está ligada al cromosoma X. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Vean, recuerden que la vía de pentosa fosfato no nos da ATP. Hay una fase en la que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y después a glucosa 6-fosfogluconato a través de esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima, para que pueda llevar a cabo su reacción, tiene que este glutatión que está oxidado reducirlo. ¿De acuerdo? Si esta enzima no está, este glutatión reducido se reduce, valga la redundancia, o sea, disminuyen sus concentraciones. Lo que predomina es el glutatión oxidado. Entonces, pues esto es malo porque este glutatión reducido nos ayuda a que haya poder reductor, y si no ocurre esto, bueno, nuestro eritrocito queda vulnerable a agentes oxidantes. Así que, pues esta más o menos es la fisiopatología. La clínica, pues es asintomática hasta que existe un agente de alto poder oxidante, que se caracteriza por una crisis hemolítica intravascular, es decir, hay hemólisis adentro del vaso sanguíneo, hay fiebre, ictericia y hemoglobinuria. El diagnóstico se hace con la prueba de la mancha fluorescente y este pues va a confirmar la deficiencia. El tratamiento, de igual manera, es ácido fólico para evitar crisis y pues evitar los desencadenantes. Aquí les pongo cuáles son los desencadenantes más frecuentes.
ingesta de habas, guisantes, infecciones. Las bibliografías hacen énfasis en neumonía bacteriana, fiebre, cetoacidosis, fármacos. Todo lo que aumente las sustancias oxidantes, ¿de acuerdo? También hay alteraciones de la hemoglobina. Hay cuantitativas y cualitativas. ¿Sí? Y hay las talasemias son a causa de una disminución en la síntesis de cadenas, ¿de acuerdo? Entonces estas son cuantitativas. Para entender las talasemias hay que entender la composición de la hemoglobina. En la hemoglobina del adulto existen varios tipos. 97% de la hemoglobina es A1 y está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. El 2% de la hemoglobina es hemoglobina A2 y está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y solamente el 1% de la hemoglobina es hemoglobina fetal, que está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Entonces, la fisiopatología es muy simple. Vean que si está alterada la cadena beta, esta cadena va a disminuir y estas, por un intento de compensar, van a aumentar. Pero cuando está disminuida la cadena alfa, pues como consecuencia, vean, todas tienen estas cadenas, así que van a disminuir las tres. Entonces, vean, lo más frecuente aquí en México es la beta-talasemia y existen 2 subtipos. La talasemia menor, que también se conoce como rasgo talasémico, es heterocigota, solo se hereda de un padre y es la más frecuente. La clínica pues es asintomática o leve, hay anemia muy leve, entre 10.5 y 12, lo más típico es microcítica, hipocrómica, y en la electroforesis, ¿qué es lo que vemos? Una disminución de la de la hemoglobina A1. ¿Por qué? Ya les expliqué por qué, porque es la única que tiene 2 cadenas beta. Y hay un aumento leve en la hemoglobina A2. Es decir, esta es la que va a estar compensando. Y pues estas no requieren tratamiento. Pero hay una forma un poco más grave que es la talasemia mayor. Esta es homocigota y estas ya presentan manifestaciones clínicas más evidentes como esplenomegalia importante, hepatomegalia, y de igual manera presentan alteraciones óseas, al igual que en la esferocitosis hereditaria. Y bueno, aquí hay una anemia hemolítica crónica un poco más severa, hipocromía, y en la electroforesis, vean, hay disminución de la hemoglobina A1, pero aparte aquí ya va a aumentar la hemoglobina fetal. Es decir, como les dije, esta disminuye y estas dos aumentan. Cuando esto es leve, solamente aumenta la hemoglobina A2. Y en la talasemia mayor, el tratamiento de elección es el trasplante halogénico de precursores hematopoyéticos. Si no se pudiera, pues la esplenectomía beneficia a estos pacientes. Entonces ya llevamos 2 tipos de anemias que se benefician: la esferocitosis y las beta-talasemias, ¿de acuerdo? Hay un subtipo muy infrecuente, de talasemia, que es la alfa. Y bueno, nada más que sepan que hay 4 genes. Si los 4 se heredan, son normales. Si solamente hay 3, se llama talasemia mínima. 2 genes, talasemia menor. Si hay solamente un gen, se llama enfermedad por hemoglobina H, y esto es porque se forman tetrámeros de cadena beta. Si hay 0 genes,
se llama hemoglobina de Barr. Se forman también tetrámeros de cadenas gamma. Y pues como les dije, vean aquí en la composición de la hemoglobina, los 3 tipos ocupan cadenas alfa. Así que si está disminuida, pues van a disminuir las 3, que es lo que les puse aquí. Disminuye la A1, la A2 y la hemoglobina fetal. ¿Sale? Entonces, estas talasemias, el principal diagnóstico diferencial es la anemia ferropénica. Esto de primer momento, pero podemos decir que es o no anemia ferropénica de una manera muy fácil. Ante microcitosis e hipocromía, lo primero que hay que hacer es medir la ferritina. ¿Ok? Medimos la ferritina y si esta está disminuida, pues, de manera automática nosotros hacemos el diagnóstico de deficiencia de hierro. Sin embargo, si esta está normal o alta, lo siguiente a hacer es una electroforesis. Y si la hemoglobina A2 está aumentada, que es lo que dijimos, bueno, ya hacemos el diagnóstico de beta talasemia. Si esta está normal o baja, pues hay que considerar la alfa talasemia. Y pues como les dije, esta es una patología más rara, así que no vamos a hablar mucho de ella. Este algoritmo es lo que nos maneja el CTO, así que ante microcitosis nosotros hay que medir la ferritina sérica. Si esta está baja, pues hablamos de ferropenia. Si esta está normal o elevada, pues hay que medir la sideremia o transferrina. Y lo siguiente, si esta está normal, es de igual manera electroforesis de hemoglobina A2 y fetal. Si están aumentadas, ya les dije anteriormente, es por intentar compensar el déficit de hemoglobina A1, así que decimos que es talasemia beta. ¿De acuerdo? Bueno, esto fue talasemias. A continuación vamos a hablar de cadenas defectuosas, o sea, un déficit cualitativo. Y bueno, aquí entra la anemia de células falciformes, o también llamada drepanocitosis. Entonces, esto ocurre porque se sustituye ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Se acumula la hemoglobina S en el interior del hematín y esto provoca falciformación. Entonces, la clínica pues es un síndrome anémico. Todo lo que vimos al principio, en la primera diapositiva. Hay crisis vasoclusivas agudas, pueden ocurrir en hueso, mesenterio o cerebro, y lo característico de estas crisis es el dolor. Hay microinfartos crónicos, estos son más frecuentes en el riñón, pero también pueden ocurrir en huesos, y cuando ocurren aquí, estos se sobreinfectan por salmonela, es lo más frecuente. Como les dije, puede ocurrir en cerebro, pulmón, corazón, y el vaso también sufre muy frecuentemente. Incluso algunas bibliografías lo definen como autoesplenectomía de tantos infartos de repetición. El paciente pues ya no tiene vaso, y entonces estos pacientes están predispuestos a una sepsis por encapsulados como Streptococcus pneumoniae, que es la principal causa de mortalidad, la sepsis. El diagnóstico lo hacemos con una anemia hemolítica, con dolor vasoclusivo, y en la electroforesis hay presencia de hemoglobina S. Y en el frotis de sangre, pues nosotros vamos a ver esto que está aquí, que son drepanocitos. El tratamiento, así a grandes rasgos, para las crisis vasoclusivas es la analgesia, aliviar el dolor, hidratación y fármacos antidrepanocíticos,
hidroxiurea. Hay que también vacunar a los pacientes contra encapsulados, neumonía, influenzae. Y aquí la esplenectomía no tiene valor. Entonces, estos fueron las anemias hemolíticas hereditarias intracorpusculares. Ahora vamos a hablar de las anemias hemolíticas adquiridas extracorpusculares. Estas anemias las dividimos en las inmunes en CUMS positivo. Y puede también haber anemias hemolíticas no inmunes que tienen el CUMS negativo. Entonces, ¿qué es la prueba de CUMS? Tenemos dos tipos. Primero vamos a hablar de la directa. ¿De acuerdo? Entonces, vean, aquí se le extrae sangre al paciente. Y suponiendo que el paciente tiene estos anticuerpos, vean, esos que están aquí, que están dirigidos contra la membrana del eritrocito, pues los anticuerpos van a estar unidos. Entonces aquí se administra el suero de CUMS, se administra y vean, estas inmunoglobulinas van dirigidas contra el fragmento cristalizable del anticuerpo que está unido al antígeno del eritrocito. De tal manera que este anticuerpo va a juntar una masa de eritrocitos y esto lo llamamos aglutinación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que producto de este suero de CUMS con anticuerpos haga que se unan muchos eritrocitos entre sí. Si la prueba es positiva, es porque hay anticuerpos, se dice que la prueba sí aglutinó, es decir, que se unieron así como lo ven aquí. Si la prueba no aglutina, que no se unen, el resultado es negativo. ¿Qué quiere decir esta prueba? Pues que no tiene estos anticuerpos. La prueba de CUMS indirecta es muy similar. Vean, aquí lo que se hace es se le saca el plasma al paciente y se le agrega eritrocitos que ya son conocidos que son O positivo de diferentes donadores, pues. Entonces, vean, aquí a partir de aquí el fundamento es el mismo. Suponiendo que la persona tiene estos anticuerpos, pues se van a unir a los eritrocitos, como lo ven aquí. Entonces, se le va a agregar el suero de CUMS y si aglutina, pues es positivo. Si no aglutina, es negativo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en una medimos a los eritrocitos que tienen anticuerpos. Identificamos esto. En la indirecta, lo que vemos es si tiene anticuerpos en el plasma, ¿ok? En una ocupamos eritrocitos y en otra solamente el plasma. Las anemias hemolíticas inmunes CUMS positivo las clasificamos en autoinmunes y esta la dividimos en anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de esto. La de anticuerpos calientes es el 70%. Se trata de inmunoglobulinas IgG que actúan a temperatura corporal. Es por eso que se llaman anticuerpos calientes. Y estas suelen adherirse al sistema RH del hematí. Por lo tanto, se destruyen en el vaso. Y una mnemotecnia que les recomiendo que se aprendan es que la IgG favorece la opsonización. Y esta opsonización se lleva a cabo pues en los macrófagos del vaso. Así que pues la hemólisis será extravascular en el vaso. La etiología es idiopática en el 60% de los casos, pero siempre que exista esta anemia de anticuerpos calientes, hay que pensar o hay que descartar una leucemia linfocítica crónica, enfermedad de Hodgkin, lupus, mieloma múltiple o
hay que asociarla con fármacos, incluso adenocarcinomas. La clínica y el diagnóstico es una anemia de intensidad variable. Para hablar de una anemia hemolítica inmune de anticuerpos calientes, es obvio que hay que tener una prueba de Coombs directa positiva, ¿de acuerdo? Y la hemólisis debe ser extravascular, con los datos que también les mencioné al inicio de la diapositiva. Se dice que hay un síndrome de Evans cuando hay anemia hemolítica inmune y trombocitopenia de origen autoinmune también. El tratamiento es escalonado. Tratar la enfermedad de base en caso de que se trate de una de estas que ya les mencioné, asociado a esteroides. El segundo paso es la esplenectomía. Estos pacientes también se benefician de esplenectomía, así que ya agregamos otra enfermedad. Si no funciona la esplenectomía, el tercer paso son inmunosupresores. Si no funciona, el cuarto paso es rituximab. Así a grandes rasgos. Mientras que la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos representa el 30% restante, y aquí los anticuerpos son de clase IgM. Estos reaccionan de forma óptima por debajo de 32 grados centígrados, de ahí su nombre, anticuerpos fríos, y se destruye mediante el complemento. Por lo tanto es de origen, una hemólisis de origen intravascular. Mientras que esta de aquí arriba dijimos que era extravascular. Tenemos dos variantes clínicas. Aquí lo que les recomiendo que se aprendan pues es que ocurre en pacientes de la octava década de la vida, que es intravascular con prueba de Coombs indirecta y con antecedente de una infección. Así nada más. ¿Sale? Tenemos otro tipo de anemia hemolítica aloinmune. Y aquí el tema más importante es la incompatibilidad RH. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad? Se produce en una pareja que un hombre es RH positivo, o sea, tiene el antígeno D presente, y una mujer que es RH negativa, con un bebé o un producto RH positivo, que causa hemólisis de los hematis fetales por IgG transplacentarios maternos anti-RH. Entonces esto suena muy confuso, así que vamos a explicarlo con una imagen. Entonces vean cómo el bebé es RH positivo, mientras que la mamá es RH negativo. Y aquí pues el papá es RH positivo también. Y pues esta es la primera gestación. Entonces, hay diferentes eventos por los cuales estos eritrocitos pueden pasar a la circulación materna. ¿Ok? Entonces aquí vean cómo ya pasaron. Y de primer momento las inmunoglobulinas IgM van a identificar y los van a destruir. Y este proceso de que eritrocitos fetales RH positivo pasen a la circulación materna, que es RH negativo, se llama sensibilización. Hay diferentes factores sensibilizantes. El más preguntado y el que yo les recomiendo que se aprendan es en el parto en cesárea. Y pues aquí esto hay que aprenderlo. ¿Cuándo se debe de dar? Entre las 28 y 34 semanas de gestación y en las primeras 72 horas del nacimiento. Sin embargo, para que se pueda administrar esta profilaxis, pues hay ciertas indicaciones que vamos a ver más adelante. Otras son pues las hemorragias en cualquier trimestre del embarazo, y estas siempre se administran en las primeras 72 horas. Mientras que en los procedimientos se administran pues en el momento que se haga el procedimiento, como amniocentesis, biopsia de vellosidades coriales o cordocentesis.
Ese es mi tip para que se lo aprendan. No quiero avanzar la diapositiva. Ya quedó. Entonces, esto en la primera gestación. Entonces, suponiendo que la madre tiene una siguiente gestación, vean, las inmunoglobulinas IgM ahora van a generar respuesta de memoria, o sea, IgG. Y si tenemos otro bebé que también es RH positivo, vean cómo las IgG van a atravesar la placenta. Estas IgG sí pueden atravesar la placenta, estas IgM no, así que van a destruir los eritrocitos fetales, y esto lo conocemos como eritroblastosis fetal. Entonces, ¿cuál es la clínica? Pues como hay anemia, va a haber eritropoiesis extramedular en el hígado y en el vaso. Entonces, por eso se van a agrandar estos órganos. Va a haber hepatoesplenomegalia compensatoria. Después, como hay un aumento de los hepatocitos, pues estos no van a ser funcionales. Va a haber disfunción de hepatocitos. Sabemos que el hígado sintetiza albúmina, que es la principal proteína en los vasos. Si hay disfunción de eritrocitos, hay hipoalbuminemia, que sabemos mantiene una presión oncótica. Si no hay esta presión, entonces el agua va a salir a un tercer espacio, dando origen a las manifestaciones clásicas, que son ascitis, derrame pleural o un edema generalizado en su forma más grave, que lo conocemos como hidrops fetal. Y sucede cuando el hematocrito está por debajo del 15%. Como prevención, nosotros en la historia clínica de la mamá embarazada hay que preguntar por el grupo IRH materno, antecedentes de hemorragia o de procedimientos obstétricos, y si la madre es RH negativa, hay que hacer la prueba de CUMS indirecto. ¿De acuerdo? Entonces, si este CUMS indirecto es negativo, quiere decir que la madre aún no ha sido sensibilizada, o sea que los eritrocitos fetales no han pasado la circulación materna. Decimos que no está sensibilizada, y pues aquí la conducta a seguir es repetir cada 4 semanas la prueba a partir de la semana 20, y se va a aplicar profilaxis entre estas 2 semanas, ¿de acuerdo? Entre la semana 28 y 32. Si el CUMS indirecto es positivo, se dice que la madre ya fue sensibilizada, y pues aquí nos vamos a basar en los títulos. Si son muy bajos, pues solamente lo vamos a repetir en las 4 semanas. Si son títulos muy altos, lo indicado sería realizar amniocentesis. ¿Sale? Ahorita vamos a ver para qué. Entonces, podemos administrar inmunoglobulina anti-D solamente a las mujeres no sensibilizadas. Si ya está sensibilizada, pues ya para qué se la damos. Recuerden que la administración de anti-D solamente es para profilaxis. Así que si ya tiene sensibilización, pues no es necesario. Así que como requisito, solamente se le va a administrar inmunoglobulinas anti-D a las mujeres RH negativo no sensibilizadas entre la semana 28 y 34 de gestación del primer embarazo. ¿De acuerdo? Y se va a administrar si el CUMS directo del recién nacido es negativo. Si es negativo, se administra en las 72 horas posparto. Se dice que esta estrategia disminuye la tasa de su inmunización menor al 1%. Entonces, puede que este texto de 3 renglones se les pueda hacer muy complicado, así que el tip que yo les doy para saber si se le puede
administrar profilaxis o no, es que el test de Coombs, el indirecto y el directo, sea negativo, ¿ok? Si alguno de los dos sale positivo, ya no se administra. Entonces, recuerden que el indirecto es en la mamá y el directo es en el recién nacido. Así se lo pueden aprender. Y bueno, se puede hacer un diagnóstico prenatal. ¿Cómo se hace? Pues cuando la mamá tiene Coombs indirecto. Se habla de este estudio, pero pues lo que mencionan en la mayoría de las bibliografías es este de acá, que es la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media. Si esta está aumentada, pues es un dato de que el organismo del bebé intenta compensar la hipoperfusión por la anemia, así que aumenta la sístole de esta arteria. Esto se debe de medir en la semana 24 a 35 y si es mayor a 1.5, lo indicado es hacer una cordocentesis. ¿Para qué? Pues para medir el hematocrito. Si este está disminuido menor a 30%, hay que hacer una transfusión fetal. Es la indicación. También podemos hacer un diagnóstico postnatal. Ya les dije cómo, con un Coombs indirecto, obviamente en el recién nacido. Y pues el tratamiento es con fototerapia. Pues como les dije al inicio, si gustan entender mejor este tema, pues busquen una bibliografía más explícita, porque tan solo el mundo de la fototerapia pues es muy grande. Así que eso sería todo de eritroblastosis. Pero también hay anemias hemolíticas inmunes por fármacos. Así que no nos vamos a detener en esto, pues ahí lo estudian ustedes en su casa. Le toman captura. Ahora sí, vamos a pasar a las anemias hemolíticas no inmunes. ¿Cuáles son estas? Las que el Coombs es negativo. Puede ser por trauma eritrocitario, que es de lo único de lo que vamos a hablar, por hemólisis química, alteraciones metabólicas o infecciones por parásitos. Entonces, ¿cuáles son las infecciones por parásitos que nos causan anemias hemolíticas no inmunes con Coombs negativo? Malaria, babesiosis o bartonelosis. Hay también alteraciones metabólicas como hiperlipoproteinemias, hepatopatías o insuficiencia renal. Y pues hay infinidad de químicos que nos pueden causar este tipo de anemias. Pero de lo que nosotros vamos a hablar es acerca del trauma eritrocitario. Entonces tenemos dos variantes. Una anemia hemolítica microangiopática, es decir, que ocurre en vasos de pequeño calibre, o una anemia hemolítica macroangiopática, o sea, en vasos de grande calibre. Pero nosotros nos vamos a centrar en esta de aquí arriba. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué trauma eritrocitario? Entonces, ocurre porque existe hemólisis intravascular por fragmentación de eritrocitos. Cuando el eritrocito se rompe, en el frotis se ven esquistocitos. Esta fragmentación ocurre en vasos pequeños al atravesar la fibrina. ¿Sale? Hay muchas causas de anemia hemolítica microangiopática, pero yo solamente les voy a hablar de estas tres: púrpura trombótica trombocitopénica, que se abrevia así; síndrome hemolítico urémico, que se abrevia así, SHU; y coagulopatía intravascular diseminada, que se abrevia así. Haciendo énfasis en que hay múltiples causas, no son las únicas. Vean, hay también carcinoma invasivo, productor de mucina, el principal es el gástrico, fármacos, principalmente
antineoplásicos, post-trasplante, asociada a enfermedades autoinmunitarias, preeclampsia o síndrome de Hell, muy clásico, o una hipertensión maligna, ¿de acuerdo? Así que para que lo tomen en cuenta. Entonces, primero vamos a hablar de la púrpura trombótica trombocitopénica. En las tres van a haber esquistocitos, se van a romper los eritrocitos. ¿Cuál es la etiología? Pues una deficiencia de Adams 13. ¿Y qué es esto? Bueno, vean aquí cómo está el endotelio y vean que se sintetiza este factor de von Willebrand. Vean que el Adams 13 escinde o rompe el factor de von Willebrand, ¿de acuerdo? Lo corta. Cuando está deficiente esta proteína, ya no hay quien rompa el factor, así que este se alarga y da origen a una agregación plaquetaria anómala. Entonces, pues como consecuencia, tenemos trombocitopenia grave, menor a 30.000 es lo característico, que se manifiesta pues principalmente por equimosis. Ocurre principalmente en una mujer adulta y para que hablemos de púrpura trombótica trombocitopénica debe haber una afectación del sistema nervioso central. También existe lesión renal aguda, pero esta es leve. En ocasiones hay fiebre y se asocia mucho con lupus eritematoso sistémico. La confirmación la hacemos pues midiendo esta proteína. Y a grandes rasgos, ¿cómo sabemos que es una púrpura trombótica o trombocitopénica? O más bien, ¿cómo la sospechamos? Con una anemia, con trombocitopenia grave, y la clave está en el daño al sistema nervioso central y que es en un adulto. Entonces, pues aquí va el tratamiento, es plasmaféresis más glucocorticoide. Y pues el fundamento es que si le pasamos plasma, pues ahí le podemos pasar este factor de Adams 13 y corregir esta deficiencia. El síndrome hemolítico urémico, la etiología es típicamente una infección gastrointestinal por Escherichia coli. Generalmente siempre hay un antecedente y esto es típico. Este síndrome hemolítico urémico, su etiología se divide en dos: en típica, que es esta por Escherichia coli, y en una atípica, que es por alteraciones en el complemento, pero es mucho más raro. Nosotros solamente vamos a platicar de lo más frecuente. Entonces, ¿cómo se caracteriza este síndrome? Por trombocitopenia moderada, lesión renal aguda. La fisiopatología de esta enfermedad es que esta Escherichia coli libera toxinas que afectan el glomérulo, así que forzosamente hay lesión renal aguda y generalmente ocurre en pacientes pediátricos con datos de infección gastrointestinal o de vías urinarias. Entonces vean cómo si hay una gran diferencia. Vean, aquí en el síndrome hemolítico urémico lo sospechamos cuando hay una anemia con trombocitopenia leve más lesión renal aguda y en un paciente pediátrico. Pues el tratamiento solo es de soporte y si hay sintomatología urémica o si hay alteraciones hidroelectrolíticas, pues son indicaciones para una diálisis. La coagulopatía intravascular diseminada, pues la etiología es muy variable. Lo más frecuente, recuerden que es la sepsis, pero también hay etiología por condiciones obstétricas. Lo más clásico del obstétrico es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o el aborto diferido. Y esto es porque en el desprendimiento de placenta, pues la placenta sufre. En el aborto diferido, la placenta muere pero se retiene. Entonces, esta placenta empieza a liberar tromboplastina, lo que da origen a que exista una trombosis. ¿De acuerdo? Este es el fundamento. Y en la leucemia, pues la que más se asocia con la coagulopatía intravascular diseminada es la promielocítica. ¿Sale? Entonces, se caracteriza por primero eventos de trombosis
y después hemorragias. Como se agotan las plaquetas, después se viene la hemorragia. Entonces, lo característico aquí, es una prolongación de los tiempos de coagulación, un aumento del dímero D y disminución de todos los factores porque se agota la reserva. Lo sospechamos. Nuevamente, anemia, aumento del dímero D, disminución de los factores y los tiempos alargados. Pues el tratamiento es resolver la causa y hemoderivados, ¿sale? La anemia hemolítica macroangiopática de grandes vasos, pues se caracteriza, la fisiopatología es por una turbulencia y cizallamiento que pues resulta en hemólisis. Es principalmente por valvulopatías, ya que solamente se da hierro y ácido fólico, y pues la anemia es leve y se confirma con la historia clínica, el diagnóstico. También existe una patología que se llama hemoglobinuria de la marcha. Se caracteriza en personas que nadan, que corren, que son pugilistas. Pues en estos pacientes el trauma repetitivo ocasiona mucha equimosis y aquí sobreviene la anemia. Estas personas no requieren tratamiento. Entonces, esto fue anemias hemolíticas no inmunes, CUMS negativos. El hiperesplenismo también es causa de una anemia CUMS negativo. Recuerden que todo lo que aumenta el tamaño del vaso, pues aumenta también sus funciones. Y cuando veamos o tengamos un vaso agrandado, hay que pensar principalmente en tres cosas, ya sea en una infección, hipertensión portal o algún síndrome linfoproliferativo, ¿de acuerdo? Y también existe la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es la excepción que les decía. Esta hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia hemolítica adquirida, pero es intracorpuscular. Es por eso que vean aquí lo puse este pequeño desfase, porque también abarca hasta acá todo esto, ¿sale? Entonces, ¿qué es? Es una enfermedad adquirida clonal causada por una mutación de las células hematopoyéticas. Hay una mutación en el gen PIK-A y es importante que reconozcan que el 25% desarrolla anemia aplásica, o sea, 1 de cada 4. ¿Cuál es la etiopatogenia? La mutación del gen produce un bloqueo en la síntesis de glucosidil inositol, el famoso GPI, encargado de ligar proteínas a la membrana. Como consecuencia, hay deficiencia de proteínas ligadas al GPI, CD55 y CD59, que estas proteínas protegen a las células del complemento. ¿Qué es lo que quise decir? Vean, aquí está el eritrocito, el leucocito o la plaqueta. Aquí está el citosol, aquí está la membrana. Entonces vean que aquí está el GPI, que pues se encarga, como dice aquí arribita, ligar a proteínas a la membrana. En este caso, este GPI liga a la membrana a CD55 y CD59. ¿Sale? Entonces, el complemento, sabemos, se activa a través de 3 vías: la vía clásica, lectina, su alternativa. Ante cualquier vía, pues el complemento se va a activar. El complemento, pues sabemos las etapas finales. Se activa C3 y este C3 produce el complejo de ataque a membrana. Pero estas proteínas, vean lo que hacen. CD55 inhibe a C3 y CD59 inhibe a C5b, que son pasos clave para que se active el complejo de ataque a membrana. ¿De acuerdo? Entonces así nuestro cuerpo se protege del complemento, para que el complemento no nos ataque a nosotros. Para eso están estas proteínas. Pero ¿qué es lo que pasa en la hemoglobinuria paroxística nocturna? Vean, el complemento se activa de igual manera. Se activa C3
activa el complemento, pero aquí ya no hay GPI. Este GPI ya no está porque está mutado un gen. Por lo tanto, estas proteínas no están ligadas a la membrana, no hay quien nos defienda. Por lo tanto, aquí C5b sí puede activar el complejo de ataque a membrana, que es este. Vean, se forma como una especie de poro por aquí, y por aquí puede entrar H2O, agua, electrolitos que van a propiciar algo que se conoce como hemólisis osmótica. Es decir, que entra agua y la célula explota, se muere. Y esto es lo que pasa en esta enfermedad. ¿Sale? Entonces, como clínica, tenemos una pancitopenia. Todas las células disminuyen. Si disminuye eritrocitos, hay hemólisis intravascular. Leucocitos, pues hay infecciones de repetición. En las plaquetas hay trombosis. Entonces, hay que sospechar en adultos que tienen pancitopenia de curso crónico y se puede agudizar con múltiples factores. Aquí les pongo lo más frecuente. Infecciones, transfusiones, vacunas, cirugía, estrés, menstruación y gestación. Y aquí les hago énfasis en algo, o les doy más bien un tip. Se llama hemoglobinuria paroxística nocturna porque ocurre principalmente en el sueño. Y esto es porque cuando nosotros dormimos hay un aumento de la acidosis. Entonces, todos los factores que aumenten la acidosis, pues van a desencadenar un cuadro o una agudización de esta enfermedad. O sea que pues las infecciones causan acidosis, las transfusiones, vacunas, cirugía, el estrés, la menstruación o la gestación. Así se pueden acordar. Todo lo que favorezca acidosis nos da hemoglobinuria paroxística nocturna. Pues la clínica, lo que ya mencionamos, de hemólisis intravascular, todo esto, por las pancitopenias, infecciones y hemorragias. Y pues por trombosis o embolias aparecen en lugares poco usuales como en las venas porta, cerebrales o mesentéricas. El diagnóstico es principalmente con citometría de flujo, y este demuestra pues la deficiencia de estas dos proteínas que ya no están ligadas a la membrana. El tratamiento de elección curativo es el trasplante de células madre hematopoyéticas. Para la trombosis se puede utilizar heparina y esteroides. Y ahora sí, quería que este video fuera un poco más corto, pero pues creo que no se pudo, no sé cuánto habrá durado. Pero bueno, estas son mis bibliografías, el CTO de hematología, el AMIR de hemato y este libro muy bueno que se lo recomiendo, muy sintetizado toda la información. Y también quisiera hacer énfasis en que algunas imágenes que tomé para esta presentación no son mías. Generalmente yo hago mis imágenes, pero esta vez no las hice. Pero bueno, si has llegado hasta este punto del video, muchísimas gracias. Espero te haya servido, le hayas entendido mejor a la clasificación, te haya servido para tus exámenes. Y bueno, esto sería todo. Hasta la próxima. Muchas gracias de nuevo.